Estás viendo TVC Más Latino, como estar en casa. En mi rutina de escribir, nada he cambiado desde entonces. Nunca he visto nada distinto que mis dos dedos índices golpeando una y a un buen ritmo las 28 letras del alfabeto inmodificado que he tenido ante mis ojos durante estos 70 y pico de años. Me han preguntado primeramente el hecho de que quién fue García Márquez. El simple hecho de preguntar por él es que hay una incertidumbre. Quizás los han oído, quizás han mirado alguna de sus películas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Palma. Qué bueno que nos permite entrar nuevamente en sus hogares. Enviamos un saludo cordial a todos los rincones del país, a donde llegue nuestra señal a través de la cadena TVC Más Latino. El día de hoy le vamos a hablar sobre la obra del genio de la literatura universal, el gigante de las letras, el hijo ilustre de Macondo, el colombiano más mexicano, el que nos regalara 100 años de soledad, don Gabriel García Márquez, mejor conocido como Gabo, o Gabito, como le llamaban sus amigos. El ciudadano de Latinoamérica falleció un Jueves Santo en la Ciudad de México a los 87 años de edad. Esto que le voy a contar a usted, tal vez ya lo haya escuchado, quizá ya se lo dijeron, o a lo mejor usted ya lo sabía. Eso no importa. Lo que importa es que tiene que ser repetido una y otra, y muchas veces para que se quede tatuado en nuestras mentes y en nuestras vidas. Don Gabriel García Márquez nació en el año de 1927 en un pueblo llamado Aracataca, en Colombia. Fue el mayor de 2 hermanos. Creció principalmente con su madre y su abuelo materno. Estudió la carrera de Derecho, sin embargo, a él no le gustaba, por lo que entonces se inclinó por el periodismo. En esa profesión él encontró la literatura, esto de acuerdo a un documental que fuera producido por Luis Fernando Butia. Gabriel García Márquez estudió periodismo y según fue por accidente. En ese entonces descubrió que le pagaban muy poco. Estando en Cartagena, hizo muchos amigos como Álvaro, Alfonso, Germán, todos ellos escritores. Durante su carrera desarrolló el periodismo, el cine, la literatura, la publicidad. Así se ganó la vida con las palabras. Él decía que la escritura es como ese huésped secreto que llevan los humanos. Esta es una cita textual de su colega, el escritor Octavio Paz. Sus amigos decían que él tenía una formación tan sólida con el español. Él hablaba de realismo, de magia, de política, de violencia. Cuando se trataba del periodismo, él decía lo siguiente: el único deber revolucionario de un escritor es escribir bien, y lo mismo también es para un periodista. Hay que escribir bien. Le digo que en un tiempo escribió guiones para el cine. Sin embargo, sus películas no fueron tan exitosas como sus libros. Carlos Monsiváis, un escritor, dijo en una ocasión: García Márquez es un apasionado del cine, pero el cine no es un apasionado de García Márquez. Cabe indicar que muchos de sus guiones de cine fueron rechazados, y es así entonces que él toma la decisión de ordenarlos y comienza así su gran obra titulada 100 años de soledad. Un libro del cual ya han sido vendidas 50 millones de copias y ha sido traducido a 25 idiomas. A don Gabriel se le ha comparado con Miguel Cervantes de Saavedra, con Ernest Hemingway, Charles Dickens, y se le ha dado el título como el más grande escritor hispano de la segunda parte del siglo XX. Cabe indicar que su obra majestuosa la escribió en México. Esta inspiración la adquirió cuando regresa a su pueblo natal, donde le toca ver por vez primera a su madre abrazarse con una vecina a la cual vendía medicinas. Ambas se abrazaron y lloraron por media hora sin decir palabra alguna. Esta inspiración para escribir el libro se complementó cuando García Márquez realizaba un viaje al puerto de Acapulco
Iba por una semana y estuvo únicamente 3 días. Decidió regresar a la capital y es así que se encierra a escribir ese libro, 100 años de soledad. En esas páginas crea una aldea llamada Macondo, le da vida a sus personajes, una historia donde hay realismo, magia, violencia, una huelga, un diluvio y una destrucción. Al crear Macondo, visualiza esa realidad que podría aplicarse en otras partes del mundo. El Macondo de América Latina, el Macondo asiático, el Macondo estadounidense, el Macondo africano, el Macondo asiático, etc. En cuanto a sus tendencias políticas, simpatizaba con los líderes de izquierda. Llegó a reunirse con Felipe González, expresidente de España, Fidel Castro, exmandatario de Cuba, Bill Clinton, Yasser Arafat, el rey Juan Carlos, asimismo con artistas e intelectuales, entre ellos el cantante Pablo Milanés, Joaquín Sabina, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska y Carlos Monsiváis, entre otros. Fue criticado por simpatizar con Fidel Castro, pero no le importó. En una ocasión hizo una declaración indicando que los norteamericanos tenían una imagen pornográfica de Cuba. Criticaba a los Estados Unidos en su lucha contra las drogas, indicando que en este país no se sabía nada sobre el narcotráfico y cómo era posible que fácilmente 30 millones de estadounidenses pudieran abastecerse de drogas. Indicó que había una corrupción muy grande a la cual se le había escapado o se le había salido de las manos al mundo. Estas declaraciones las hizo en una entrevista a una cadena de televisión española. A propósito, quiero decirle que a él no le gustaba dar entrevistas. En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo, Suecia. Durante el desarrollo de este programa, le voy a presentar algunos segmentos de ese discurso memorable donde resalta el estado económico, social y político de la América Latina. Tenemos que irnos a una pausa, pero más adelante hablaremos con un estudioso de la literatura, don Fernando López. Hablaremos también con un bibliotecario amante de la literatura de Gabo el Grande. Vía telefónica tendremos a la directora de un centro de superación y motivación personal, María Eugenia Berumén. Quédese en TVC Latino. Asimismo lo invito para que se comunique a través del Twitter Marcos Palma 2011. Ya volvemos. Continuamos con Foro Más Latino. Estás viendo TVC Más Latino, como estar en casa. Ya regresamos a Foro Más Latino. Estamos hablando sobre la obra de Gabriel García Márquez, el genio de la literatura universal, y recientemente también quiero informarle que también falleció otro escritor muy famoso en México, Emanuel Carballo. Este escritor, crítico literario y periodista mexicano, Emanuel Carballo, falleció este domingo en la capital del país a la edad de 84 años. Así fue confirmado por el presidente de Conaculta, Rafael Tovar y de Teresa. Carballo, originario de Guadalajara, Jalisco, nació un 2 de julio de 1929. Es considerado uno de los críticos literarios más importantes también del siglo XX en México. Así es que es otra nota también, otro más que fallece. Recordemos que también el año pasado falleció el señor escritor Carlos Fuente. Pero el día de hoy estamos hablando sobre la obra de Gabriel García Márquez con este libro que, como le dije anteriormente, vendió más de 50 millones de copias y ha sido traducido a 25 idiomas. Para hablar más acerca de la obra de Gabriel García Márquez, nos enlazamos vía telefónica con don Fernando López, estudioso de la literatura. Don Fernando, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está, don Fernando? ¿Qué tal, Marcos? Siempre un placer escucharte, así es tu público. Don Fernando, hablemos acerca de este genio de la literatura, este maestro de la literatura, Gabo Inmortal, así lo destacan los periódicos colombianos ante el fallecimiento a sus 87 años. ¿Qué significa para usted, como estudioso de la literatura, Gabriel García Márquez?
Bueno, no cabe duda que en los años 60 y 70 surge una cantidad muy importante de escritores latinoamericanos. Hay que ubicarlos en el tiempo y el espacio. Latinoamérica había sufrido múltiples problemas políticos, económicos, tiranías iban, tiranías venían, y el maestro Gabriel García Márquez, quien crece en una pequeña población colombiana, educado por sus abuelos, pasa una infancia difícil que lo lleva a transmitir sus historias. Y hay que ver al escritor como el hombre que sufrió muchos problemas, que trata a través de sus historias de decirnos qué es lo que se está viviendo y hacia dónde deberíamos de ir. No cabe duda que ya desde muchos años atrás, hace 200 años en Francia, se dio la moda de que los artistas, escritores, pintores y demás eran los creadores de opinión pública. Gabriel García Márquez no era la excepción. Por un lado, su gran obra literaria, su gran habilidad para transmitirnos con la palabra a mundos mágicos, y por la otra, su influencia en la política. Influencia que lo llevó a abandonar su país por amenazas del presidente de su país. Y por eso es que vino a refugiarse a México, donde inteligentemente decidió ser amistoso con los presidentes y con las élites del poder mexicano para poder seguir residiendo en México. ¿Cómo lo recibe México a este grande de la literatura? ¿Y qué México encuentra Gabriel García Márquez cuando México también estaba enfrentando situaciones difíciles, sobre todo por parte de la izquierda? Recordemos el movimiento del 68 en Tlatelolco, pero ¿qué México se vivía en ese entonces? Bueno, era un México donde sabemos todos de que el PRI dominaba brutalmente y que se habían cometido crímenes brutales. 68, el libro de Poniatowska, La noche de Tlatelolco, creadores de opinión pública que surgían, pero que eran temerosos del sistema. Y recordemos también que en su oportunidad, el sistema tan brutalmente represivo que se llegó a asesinar periodistas que tenían opinión. Recordemos el caso de Buendía, que fue, por lo menos acusaron al expresidente de la Madrid de su asesinato. Nunca se lo demostraron, pero fue acusado de eso. ¿Y por qué los periodistas? Porque formaban opinión. Y el sistema no quiere opiniones en su contra. ¿Qué libros ha leído usted, don Fernando? ¿Qué libros usted leyó de la colección de García Márquez? Bueno, es innumerable la obra del maestro García Márquez, indiscutiblemente, y son muy conocidos por todos, ¿no? Es una obra literaria extraordinaria que reflejó mucho del pensamiento latinoamericano y nos llevó a ese mundo mágico. Y su gran habilidad, insisto, con el uso de las palabras del idioma, nos transforma a todo este mundo. Le voy a leer un fragmento del discurso que Gabriel García Márquez dio cuando recibe el Premio Nobel de Literatura en 1982, y al final le voy a preguntar su reacción ante este discurso. Él decía a Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América meridional una crónica rigurosa, que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban en las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua, cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Palabras fuertes, interesantes acerca cuando él hacía este discurso en Estocolmo, Suecia. Indiscutiblemente. Y lo primero que me viene a la mente cuando escucho
lo que nos acabas de leer, me vino el recuerdo del Quijote de la Mancha de Cervantes, que es similar, que es la misma idea de este mundo, nuevamente, este mundo mágico, donde nos hace ver estas imágenes que dichas por él parecieran realidad. En una entrevista que le hicieron la cadena española a Gabriel García Márquez, él hablaba sobre el poder. Él decía que él no buscaba el poder, sino que el poder lo buscaba a él. Me gustaría que nos diera su reacción ante esa declaración de García Márquez. Sí, creo que ahí refleja claramente lo que él había vivido y quería mantenerse a un lado de todo esto. No cabe duda que cuando él vive en México, que los presidentes se acercan a él porque era un hombre que formaba opinión, era una gente muy leída, lo cual es rarísimo en los países latinoamericanos porque la gente usualmente no lee comparativamente como se lee en los países europeos. Y claro, todo esto ya ha cambiado ahora con internet y demás, pero en aquel entonces tenían mucho peso las opiniones de los artistas. Y sobre todo cuando se trataba de un hombre que se mostraba, yo no sé qué tanto era, como un hombre de izquierda, un hombre que tenía conversaciones con Fidel Castro. Claro, yo pienso que debe ser muy interesante hablar con el señor, eso no quiere decir que esté uno de acuerdo con todas sus ideas o lo que ha hecho en su país. Don Fernando, Don Fernando, le voy a pedir que se detenga un poquito, tenemos que hacer unos comerciales, pero cuando regresemos vamos a entrar en esta situación de la ideología de Gabriel García Márquez. Okay. Ya regresamos a Foro Más Latino. Continuamos con Foro Más Latino. Estás viendo TVC Más Latino, como estar en casa. Ya regresamos a Foro Más Latino. Antes de darle la bienvenida nuevamente a don Fernando López, estudioso de la literatura, le quiero leer otro fragmento de lo que fue ese discurso pronunciado en 1982 por García Márquez en Estocolmo, Suecia, cuando recibiera el Premio Nobel de la Literatura. Este segmento dice: la independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia. El general Antonio López de Santa Anna, que fue 3 veces dictador de México, hizo enterrar con funerales magníficos la pierna derecha que había perdido en la llamada Guerra de los Pasteles. El general García Moreno gobernó al Ecuador durante 16 años como un monarca absoluto, y su cadáver fue velado con su uniforme de gala y su coraza de condecoraciones sentado en la silla presidencial. El general Maximiliano Hernández Martínez, el déspota teósofo de El Salvador, que hizo exterminar en una matanza bárbara a 30,000 campesinos, había inventado un péndulo para averiguar si los alimentos estaban envenenados e hizo cubrir con papel rojo el alumbrado público para combatir una epidemia de escarlatina. El monumento al general Francisco Morazán, erigido en la Plaza Mayor de Tegucigalpa, es en realidad una estatua del mariscal Ney, comprada en París en un depósito de esculturas usadas. Hace 11 años, uno de los poetas insignes de nuestro tiempo, el chileno Pablo Neruda, iluminó este ámbito con su palabra. En las buenas conciencias de Europa, y a veces también en las malas, han irrumpido desde entonces con más ímpetus que nunca las noticias fantasmales de la América Latina. Esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas, cuya terquedad sin fin se confunde con la leyenda. Don Fernando, la cuestión ideológica de García Márquez simpatizaba mucho con la izquierda, con Fidel Castro, con Felipe González, con escritores como Carlos Monsiváis. ¿Cómo surge esa simpatía por la izquierda? Bien, efectivamente, él vive muchos ejemplos de las dictaduras que se dieron durante tantos años en los países latinoamericanos. Ese ejemplo que leíste del entierro de la pierna de Santa Anna, fue 3 veces dictador en México, etcétera, etcétera. Pues nos da una clara representación de lo que vivía la gente en Latinoamérica.
en todos estos países. Entonces tomar la posición de la izquierda, pues era lo lógico. Ahora, hay tonalidades de izquierda, indiscutiblemente. No es lo mismo ser socialista que ser comunista. Yo veo, por lo que he leído del maestro García Márquez, que él era socialista. No era el radical comunista como Fidel Castro, que se justifica en el poder del comunismo para mantenerse ahí siempre controlando esa monarquía. Entonces él sí pues, le interesaba el mundo de la izquierda y convivía con todas las personas que podían manifestarse abiertamente desde la izquierda. Háblenos acerca de esa experiencia de Gabriel García Márquez que tuviera con el presentador de muchos años en la televisión mexicana, Jacobo Zabludovsky, porque García Márquez no le gustaba dar entrevistas, sin embargo, se las concedía a Jacobo Zabludovsky, y usted tiene una anécdota al respecto. Bueno, fundamentalmente el maestro Zabludovsky, sabedor de que el maestro García Márquez se inhibía mucho cada vez que le ponían un micrófono enfrente o una cámara. Simplemente no podía expresarse. Entonces, como que es tan ávido y tan inteligente para muchas cosas, decidió invitarlo a comer. Y en el restaurante, en aquel entonces, en el Beringhausen de la zona roja, de la zona rosa, que ahora debe ser roja, se reunieron ahí y se hicieron acompañar de una dama también, porque el maestro García Márquez le gustaba decir groserías, que también es una manera gráfica de expresarse. Y hicieron la entrevista, pero desafortunadamente el sonido fracasó. Entonces, un mes después volvieron a hacer otra comida, sin decirle nada de que iba a ingresar, esta vez en el Pachi, que es otro restaurante de la zona rosa, y efectivamente ahí el maestro habló tranquilamente de todas sus ideas y fue la única entrevista televisiva que se dio durante muchos años. Él no se consideraba mexicano, a pesar de que vivió desde 1961 en México y poco le importaba hablar sobre la política mexicana. Respetó mucho la política mexicana Gabriel García Márquez. ¿Por qué usted considera que él tomó esa distancia de no participar en las cuestiones políticas de México? Incluso en esa de las pocas entrevistas que realizara para la televisora española, él dijo que él era casi mexicano, pero por ese casi él no podía hablar acerca de México. Pues sabedor de cómo se las gastan los políticos latinoamericanos, y después de que vivió las amenazas del presidente de su país, y por lo cual decidió abandonar ese país, y se va a México, sabe que México va a ser huésped, y que como tal no podía hablar mal del sistema. Fue muy cuidadoso siempre, y qué bueno que mencionas tú esa entrevista de la televisión española, que me dijo que casi mexicana, porque él sabía muy bien que si empezaba a hablar mal del sistema, pues le iban a pedir que abandonara el país. Y él se sentía a gusto aquí, resguardado y protegido. ¿Cuál será el legado de García Márquez para los mexicanos, don Fernando? Bueno, yo creo que los mexicanos apreciamos mucho la mitología, todas estas ficciones que él nos refleja, que nos transmitió, toda esta crítica muy velada respecto a los sistemas de política latinoamericana. Y bueno, pues es una persona que ha sido, como tú mencionaste, creo que mencionaste que ha producido 50 millones de copias de sus libros en múltiples idiomas. Entonces creo que hay un legado no solamente para México, sino para el mundo. Brevemente, háblenos, don Fernando, en la década de los 70s, Omar Torrijos, el expresidente panameño, le tocó llorar con García Márquez por esta situación del Canal de Panamá, ya que en el 73, si no mal recuerdo, se tenía que restablecer la propiedad o quién iba a manejar el Canal de Panamá y tenía que ser liberado por los estadounidenses, en ese caso el expresidente Jimmy Carter. Se habla de esa experiencia donde Omar Torrijos estaba encerrado, se encerró hasta que los estadounidenses le dieran ese poder sobre el Canal de Panamá y le llama a García Márquez y los dos se encierran hasta que les dan una respuesta y Estados Unidos cede el poder sobre el Canal de Panamá y es así que lloran juntos y toman whisky en ese encerrón.
¿Cómo vivió usted esos momentos históricos, don Fernando? Bueno, evidentemente que Canal de Panamá ha sido una de las agresiones más grandes que hemos sufrido los latinoamericanos por parte de Estados Unidos. Recordemos que Panamá no existía, era la Gran Colombia. Y no es sino hasta que los norteamericanos le compran el proyecto a los franceses para construir el canal, que se convierte en una nación. Y lo que los americanos quisieron fue administrar el canal con objeto de protegerse de supuestas amenazas de otros países. Es un asunto estratégico. Y Omar Torrijos, el cual muere extrañamente en un avionazo, efectivamente sufría y lloraba porque no podía lograr la administración del Canal de Panamá, que era tan importante para los panameños. Y sigue siendo muy importante. Nada recuerda una cosa: Panamá es el único país que no sufre las devaluaciones de su moneda, porque la moneda de uso corriente es el dólar. Don Fernando, muchísimas gracias por sus aportaciones, por ese conocimiento, pues por ayudarnos a realizar y para recordar estos momentos de la historia que siempre serán importantes. Don Fernando, gracias. Gracias a ti, que estés bien. Vamos a unos mensajes, ya regresamos a Foro Más Latino. Continuamos con Foro Más Latino. Estás viendo TVC Más Latino, como estar en casa. Ya regresamos a Foro Más Latino. Estamos hablando sobre la obra de Gabriel García Márquez, como lo recordaban los colombianos: por siempre Gabo, gracias maestro, luto en Macondo, Gabo, siempre inmortal. Ahora le quiero presentar una entrevista con un bibliotecario de una zona agrícola, esto en el poblado de Meca, California, al sur de la entidad, un amante de Gabo el Grande. Acerca de la colección del escritor Gabriel García Márquez, háblenos acerca de qué libros tienen aquí. Pues tenemos casi todos los libros de él. La obra primordial, que es 100 años de soledad, que fue escrita en 1967, y todo lo demás. Algunos de esos libros los tenemos en inglés también, para nuestros lectores de habla inglesa. ¿Con qué frecuencia las personas o los jóvenes buscan este autor? Bueno, muy frecuente. De hecho, la obra 100 años de soledad está en los libros, en la lista de los libros para que los niños de high school o adolescentes lean ese libro, porque representa una obra tan grande como la de Don Quijote de la Mancha. Particularmente usted, ¿qué libros ha leído del escritor Gabriel García Márquez? Todos. ¿Alguno que le haya impactado, alguno que lo haya trascendido en usted? Más me impactó 100 años de soledad porque fue muy difícil de entender. El drama es muy difícil y está muy confundido, porque tiene muchos personajes y que están muy escondidos, se esconden en el trama del libro. De una manera breve, ¿qué mensaje tiene 100 años de soledad? ¿Cuál es el drama? El drama habla de la biografía de la familia Buendía, sí, que son 7 generaciones, y por medio del realismo mágico presenta una visión no tan cruel de la situación en Latinoamérica. ¿Usted cómo considera a Gabriel García Márquez dentro de los grandes de la escritura? Porque tenemos pues un Octavio Paz, un Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, que es un gigante de la literatura, pero particularmente para usted, ¿qué representa este señor? Para mí es uno de los escritores más interesantes, porque él trata temas universales. La situación que él presenta de Macondo puede haber pasado en cualquier lugar y no nos damos cuenta que que pasó
en la parte norte de Colombia. El hecho de que él haya emigrado a México y haya vivido por muchos años, 50 años en México, ¿usted piensa que le quita mérito a su obra, Gabriel García Márquez? No, en ningún motivo, porque quizás él se inspiró más allá, quizás él al irse para allá estaba alejado de su país y él podía escribir mejor sin ninguna influencia política de ese tiempo. Y yo creo que por eso él se fue. Nada de que él fue, que se estaba, como dicen, nada de que él no renegaba de su país, sino que quizás el medio ambiente de México le gustó más. Tendencias políticas de Gabriel García Márquez, eso a través de la lectura, ¿usted podía percibir alguna tendencia política de él? ¿Como de qué forma? Sí, los hace él, las tiene ahí, pero no son las hace muy sutiles, no son tan abiertas. Él tiene mensajes políticos muy fuertes, porque en sus libros representan la situación sociopolítica, económica de Latinoamérica, que es un tema que podía estar horas y horas y horas hablando de eso. El fallecimiento el día de hoy, ¿los jóvenes han venido a preguntarle algo? ¿Le han dicho algo acerca de los libros? Me han preguntado primeramente el hecho de que quién fue García Márquez. El simple hecho de preguntar por él es que hay una incertidumbre. Quizás los han oído, quizás han mirado algunas de sus películas que se han hecho, que las han hecho muy bien, no sé, quizás, pero hay una incertidumbre, un porqué. ¿Qué películas se hicieron basadas en los libros de Gabriel García Márquez? Una película, El Coronel no tiene nadie que le escriba. La última película es, que fue muy popular, el amor en tiempos de cólera, muy interesante, de una pareja que por ciertas situaciones nunca se llevó a cabo y después se juntaron al final, al final, y tiene terminan ellos, se encuentran, tienen un amor muy bonito. El libro que está aquí en inglés, Love in Time of Cholera, es en inglés. ¿Usted ya lo leyó ese libro? Sí, lo leí muy bien, aunque no me gusta leer mucho las traducciones porque se pierde la esencia del lenguaje español, se pierde mucho todo, muchas cosas, la manera que hablan y todo eso. El inglés es más directo y no es tan hermoso como nuestro idioma español. Uno de los títulos que estoy viendo aquí, Memoria de mis putas tristes, es un mensaje fuerte, es un título fuerte. ¿Usted lo leyó ese libro? Sí. ¿Qué le dejó ese libro? Este libro, si usted el título indica pornografía, pero si usted lo lee no hay nada de pornografía ahí, porque la manera que lo escribe él, la manera que él maneja el lenguaje español es tremendo, es increíble. Que aunque el libro dice eso, se oye pornográfico, pero no es nada de pornografía. Brevemente, hábleme acerca de Gabriel García Márquez, de su amor por el vallenato, por la música. Platíqueme esa anécdota cuando él recibió el premio. ¿Sobre qué fue el premio y a quién llevó? Cuando él, en el 82, creo, cuando recibió el premio Nobel, él llevó a una persona, a Rafael Escalona, que fue el padre de la música vallenata. Tengo entendido que él, el Macondo, toma lugar en la área donde se surgió el vallenato. Y tengo entendido que la mamá de él era de esa área. Entonces, el señor Rafael Escalona, él era escritor, era compositor. Él no cantaba y se hizo muy amigo
De hecho, él dice que su libro, el libro Cien años de soledad, es como un vallenato de 465, porque él trata el folclore el folclore o los juglares de la gente humilde de Latinoamérica. O sea, Latinoamérica, que es aquí, puede ser en México, puede ser en Colombia, en cualquier lugar. Él trata el concepto de la gente oprimida, pero lo hace de una manera, lo escribe de una manera que podía ser en cualquier lugar del mundo. ¿Alguna canción favorita que tuviera Gabriel García Márquez dentro del vallenato, cuál sería? También él quería mucho, había un gran escritor que se llamaba Leandro Díaz. Él era cieguito y él escribió muchas canciones. Él escribió Matilde Lina o Lina, y escribió, ¿cómo se llama? Una canción que le gustaba mucho a él, Reina Coronada, no sé. Y él lo escribió el señor Leandro Díaz, que también fue el padre también de la música vallenata. Muchísimas gracias, señor Miguel Huitrón. De nada, un placer hablar de este gran escritor que yo lo quería mucho en el sentido de que me gustaba su literatura. Lo invito para que se ponga en comunicación con nosotros a través del Twitter Marcos Palma 2011. Ya volvemos con este programa especial hablando sobre la obra de el gran Gabriel García Márquez. Continuamos con Foro Más Latino. Estás viendo TVC Más Latino, como estar en casa. Ya regresamos a Foro Más Latino. Antes de darle la bienvenida a la señora directora del Centro Religare en Rancho Mirage, California, la señora María Eugenia Berumen, quiero leerle lo que dijo el presidente colombiano acerca de la muerte de Gabriel García Márquez. Esto dijo recientemente: para nosotros los colombianos, Gabo no inventó el realismo mágico, sino que fue el mejor exponente de un país que es en sí mismo realismo mágico. Un país que combina alegría y dolor, poesía y conflictos, en el que las mariposas amarillas cruzan los senderos y hermosas niñas de nombre Remedios ascienden entre sabanas al cielo. Un país donde todo es posible, sobre todo la vida. Colombia entera debe tanto a García Márquez. Así lo describió el presidente Juan Manuel Santos durante una corta alocución. Ahora le doy la bienvenida a la directora María Eugenia Berumen del Centro Religare en Rancho Mirage. Bienvenida, señora Berumen, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias, y obviamente con esa tristeza que ha dejado la partida de nuestro querido Gabo, como le llamaban en sus círculos íntimos. ¿Cómo se acerca usted a leer la obra? ¿Quién la induce a leer las obras de Gabriel García Márquez? Pues de hecho, en eso entonces yo residía en la Ciudad de México, y entre mi grupo de amistades había pues algunas personas involucradas en el periodismo, en la literatura, y fue así como llegó a mis manos ese mágico libro, mágica novela, mágica obra, para dejar una huella indeleble, porque definitivamente Gabriel García Márquez, con su estilo único y maravilloso de descripción, nos hacía vivir dentro de sus páginas su narrativa. Cuando usted lee la obra 100 años de soledad, ¿qué mensaje le deja? Definitivamente la descripción tan detallada de las condiciones de vida de la famosa aldea Macondo, ¿verdad? Y ese interactuar de las dos familias a través de tantas generaciones, y cómo mezcla la magia con la realidad, el mito, la superstición, pues describe de una manera magistral todo eso que todavía se siente en nuestro pueblo. Todo lo que es América Latina, somos parte de esa obra. Usted es directora del Centro Religare en Rancho Mirage, donde ofrecen
pláticas, seminarios sobre lo que es superación y motivación personal. ¿Cómo le ha servido a usted o cómo le sirvió a usted el haber leído esta obra para hacer sus presentaciones? Definitivamente ha sido un material que ha enriquecido nuestras actividades, porque en la descripción de nuestra cultura, yo veo que todavía todos nosotros tenemos mucho de superstición, mucho de creencias, mucho de ataduras que de alguna forma están diseñando nuestra vida actual. Entonces es maravilloso poder utilizar todas esas narraciones para poder llegarle a las personas que nos visitan y entender que nosotros venimos de mundos mágicos, pero que la magia sigue dentro de nosotros y sigue vigente para transformar nuestra vida de una manera consciente en el aquí y en el ahora. García Márquez indicaba que para escribir este libro, 100 años de soledad, desde sus inicios ya fue una cuestión mágica, ya que él no tenía dinero. Su esposa Mercedes tuvo que haber conseguido dinero, tuvo que haber pedido prestado, porque no contaban con los recursos, y desde ahí él decía que desde allí surgía esa magia. Pero le pregunto a usted, precisamente dentro de estas pláticas de superación y motivación personal, ¿cómo levantarse estando caído? ¿Cómo salir adelante cuando no se tiene nada? ¿Cómo se imagina usted que García Márquez se enfrentó a esas adversidades, pero creyó en su obra? Él creyó en su libro. Él creyó en lo que estaba escribiendo. Pues definitivamente él ha sido una muestra de que cuando nosotros hacemos un contacto con nuestro verdadero potencial, es ahí donde se encuentra una mina inexplorada. Y esa mina está ahí para ser explorada y compartida. Y todos los talentos y dones que cada ser humano tiene son para enriquecer su propia vida y la vida de los demás. Y es lo que hacemos en Centro Religare. Enseñarnos a hacer contacto con ese punto mágico, con esa mina, para poderla compartir y mostrar al mundo entero. El dinero y la fama no cambiaron a García Márquez. Uno de sus amigos decía que él tuvo que cargar con esa fama como algo muy pesado. ¿Por qué algunas personas cambian? ¿Por qué algunas personas no pueden cargar con la gloria y con la fama como lo hiciera García Márquez? Yo creo que todo tiene relación con la autoestima. Hay personas que creen que su valor está en lo que hacen o en lo que tienen, pero realmente el valor de los seres humanos está en lo que son. Su valor máximo es en el ser. Y cuando se es, todo lo demás es un complemento, pero no es una necesidad. Señora Berumén, directora del Centro Religare en Rancho Mirage, ¿cómo entender el legado que deja García Márquez a toda la humanidad? Porque no solamente a los colombianos o a los mexicanos o a la América Latina, sino a la humanidad entera, así como ese Miguel de Cervantes Saavedra dejara ese Don Quijote de la Mancha. Bueno, de alguna forma siento cierta tristeza de ver que las generaciones actuales son muy poco dadas a la lectura. Sin embargo, los elementos que maneja García Márquez están ya en una semilla dentro de todo el consciente o el subconsciente colectivo. Y yo creo que su obra, sea leída o no leída físicamente o materialmente, sí sigue de alguna forma involucrando nuestro diario vivir. Porque la magia no se detiene, la magia siempre está presente en la vida de todo ser humano que respira. ¿Usted piensa que con el fallecimiento de García Márquez se va a dar un mayor interés para fomentar la lectura, no solamente de la obra de este escritor, sino de otros? Pues sería maravilloso que así sucediera, aunque tal vez la forma de hacerlo ahora sea pues a través de un libro virtual. En aquellos años donde llegó a mis manos esa obra maravillosa, pues había que ir a la librería, buscar el autor, buscar la obra,
y era la forma de adquirir cultura, digamos. Sin embargo, ahora todas las personas con un ordenador en su casa tenemos acceso a absorber y beber de esa fuente de cultura y de magia para todos nosotros. Es cuestión, yo creo, solamente de motivarlos a que investiguen. ¿Por qué se habla de García como se habla? Investiguen. ¿Cómo se mezcla, señora Berumen, la literatura con la política? Porque recordemos que García Márquez tenía tendencias socialistas, tenía tendencias de izquierda, y precisamente era donde encontraba su magia, donde encontraba ese mundo realista, ese mundo que solamente él podía interpretar, pero que también hacía una analogía con lo que estaba enfrentando no solamente Colombia, sino otros países de Latinoamérica. ¿Cómo entender esa unión, ese nexo de, por un lado, tener la literatura, que es novela, y por otro lado, la política en las diferentes naciones que día a día se enfrentan a situaciones a veces adversas, a veces de pobreza, de inseguridad, problemas de vivienda, etcétera, etcétera? ¿Cómo entender esa unidad? Bueno, definitivamente yo creo que todo es una unidad. No podemos separarnos de los pilares que sostienen a la sociedad, y la filosofía y la política tienen que marchar de la mano. No son dos situaciones adversas, sino son dos pilares que se complementan, y para sostener una sociedad se requiere conocer ambos lados, participar y reconocer que no se puede vivir el uno sin el otro. Y yo creo que eso es lo que García Márquez nos mostró. Le agradezco mucho, María Eugenia Berumen, del Centro Religare en Rancho Mirage. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa especial de Gabriel García Márquez. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Ya regresamos a Foro Más Latino. Quédese con nosotros. Los sigo invitando para que se ponga en contacto a través del Twitter Marcos Palma 2011. Continuamos con Foro Más Latino. Estás viendo TVC Más Latino, como estar en casa. Ya regresamos a Foro Más Latino. Ahora le presento parte de lo que fue un discurso de García Márquez en esto que fue el 4º Congreso de la Lengua Española. Esto se realizó en el año 2007 en Cartagena. Sus Majestades, don Juan Carlos y doña Sofía. Señor Presidente de la República y señora de Uribe. Su presidente de Panamá, Martín Torrijos. Amigos todos. Ni en el más delirante de mis sueños, en los días en que escribía 100 años de soledad, llegué a imaginar que podría asistir a este acto para sustentar la edición de 1 millón de ejemplares. Pensar que 1 millón de personas pudieran leer algo escrito en la soledad de mi cuarto, con 28 letras del alfabeto y 2 dedos como todo arsenal, parecería a todas luces una locura. Hoy, las academias de la lengua lo hacen con un gesto hacia una novela que ha pasado ante los ojos de 50 veces 1 millón de lectores, y hacia un artesano insomne como yo, que no sale de su sorpresa por todo lo que le ha sucedido. Pero no se trata ni puede tratarse de un reconocimiento a un escritor. Este milagro es la demostración irrefutable
de que hay una cantidad enorme de personas dispuestas a leer historias en lengua castellana y, por lo tanto, 1 millón de ejemplares de 100 años de soledad no son 1 millón de homenajes al escritor que hoy recibe sonrojado el primer libro de este tiraje descomunal. Es la demostración de que hay millones de lectores de textos en lengua castellana esperando, hambrientos de este alimento. No sé a qué hora sucedió todo. Solo sé que desde que tenía 17 años y hasta la mañana de hoy, no he hecho cosa distinta que levantarme temprano todos los días, sentarme frente a un teclado para llenar una página en blanco o una pantalla vacía del computador, con la única misión de escribir una historia aún no contada por nadie que le haga más feliz la vida a un lector inexistente. Las cenizas de Gabriel García Márquez serán repartidas entre México y Colombia. Nunca dejó de amar su tierra natal, la Colombia revolucionaria, la Colombia alegre, la Colombia de Simón Bolívar, la Colombia multifacética en sus construcciones, Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Medellín y otras. Esas tierras colombianas donde nació Macondo. Por otro lado, México le abrió las puertas, lo acogió y le demostró que su gente es solidaria. Le regaló muchos amigos. Le regaló lo místico de sus edificios coloniales en la Ciudad de México. Gracias por sus películas, por sus guiones, sus obras literarias, su sencillez, su humildad, su alegría, su talento, por darle voz a la América Latina. A esa América Latina que sigue expulsando migrantes, que sigue enfrentando violencia, que sigue oprimida, olvidada, y como Gabo decía, no puede ser medida con la misma vara como es medida la Europa moderna. Sus tragedias son muy diferentes. Ahora le presento otro de los fragmentos de ese discurso histórico que fuera pronunciado en Estocolmo, Suecia, cuando recibiera el máximo galardón, el Premio Nobel de Literatura. Él decía en ese entonces: frente a la opresión, el saqueo y el abandono, nuestra respuesta es la vida. Ni los diluvios, ni las pestes, ni las hambrunas, ni los cataclismos, ni siquiera las guerras eternas a través de los siglos y los siglos han conseguido reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Una ventaja que aumenta y se acelera cada año. Hay 74 millones más de nacimientos que de defunciones. Una cantidad de vivos nuevos como para aumentar 7 veces cada año la población de Nueva York. La mayoría de ellos nacen en los países con menos recursos y entre estos, por supuesto, los de América Latina. En cambio, los países más prósperos han logrado acumular suficiente poder de destrucción como para aniquilar 100 veces no solo a todos los seres humanos que han existido hasta hoy, sino la totalidad de los seres vivos que han pasado por este planeta de infortunios. Ante esta realidad sobrecogedora que a través de todo el tiempo humano debió de parecer una utopía, los inventores de fábulas que todo lo creemos, nos sentimos con el derecho de creer que todavía no es demasiado tarde para emprender la creación de la utopía contraria, una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a 100 años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra. Eso es lo que decía Gabo, el gran Gabo. Antes de finalizar esta edición especial, quiero hablarle de esta anécdota de Gabriel García Márquez cuando él estaba en París, Francia. García Márquez tenía ganas, quería conocer a otro de los grandes escritores, Ernest Hemingway, un escritor famoso estadounidense, y no sabía cómo. En una ocasión, cuando ambos caminaban en una calle en París, Francia, cada uno de un lado de la calle, a García Márquez se le ocurrió gritarle y le dijo:
adiós maestro. Y Ernest Hemingway le contestó, adiós amigo. Jamás lo volvió a ver a Ernest Hemingway. Descanse en paz así el genio de la literatura universal, Gabriel García Márquez. De parte de un servidor, Marcos Palma, y de todos los que hacemos posible Foro Más Latino, gracias por su atención y su confianza. Con permiso.